La comencé a escribir en el 94 y en el 96 la terminé. Y digo, me parece como un referente obviamente obligado de quienes en ese momento queríamos hacer cine, que mi interés de la UABC, más allá de que no tenía carrera de comunicación, era que estaba el grupo de Bola 8. Entonces Bola 8 estaban, que yo pensé que los iba a ver en la película, o sea, Sal, Ricalde, Adriana, no sé si ellos, esa generación. Sí, claro, son Salvador Ricalde, Itzel Martínez, Octavio Castellanos, gente que estaba en ese tiempo estudiando o literatura o comunicación en la Escuela de Humanidades de la universidad. Y ya, total, mi experiencia dentro de la UABC, y total que ya no había este grupo de cine y pues era como una total decepción, pero el referente de la película era como una salvación de decir sí se podía hacer cine en español en Tijuana, ¿no? Para mí era como muy motivante poder ver un proyecto así. En ese momento, digamos, estaba la vibra o la moda de hacer visuales en Tijuana, ¿no? Entonces, que no tiene nada que ver con el cine, ¿no? Estaban los visuales del Norte y no sé, videos experimentales, estaba Aaron Soto por ahí. Entonces, pues tú como estudiante de comunicación vas abriéndote camino y vas como motivándote por la gente que está alrededor, en una generación arriba de ti. Entonces la película para mí es importantísima en Tijuana y para las futuras generaciones, de que no todo es a partir de Navajas o Hanson, no hay más historia para atrás, está Aaron Soto, está Giancarlo. Ahí entiendo, creo, como investigar más sobre nuestro cine tijuanense. Y ya cuando la veo ahorita, ya después de tanto tiempo, o sea, me gustaría saber como qué estaba pasando en ese momento en Tijuana, ¿no? Estamos hablando del 96, yo tenía 2 años apenas en la ciudad, y cómo fue levantar un proyecto. Digo, sé que salió de la Escuela de Humanidades, del taller de realización, pero qué medios, o sea, hay, y también es un poco como invitar a los nuevos compañeros de cine, que es, o sea, yo desde el punto de vista no veo un recurso brutal de presupuesto, no, más bien creo que lo brutal es un guión inteligente que se fue escribiendo y que se fue levantando. Creo que lo complicado que yo veo ahorita, creo que puede ser elaborar el guión, que eso no te cuesta un quinto, sí te cuesta mucho tiempo cuando vas empezando, y conseguir todos los actores, y sobre todo creo que el gran trabajo fue en edición, supongo. Pero también me gustaría saber cómo fue ese momento. Supongo que en el 95, 96 empiezas a levantarlo ya con el guión, y cómo fuiste agregando elementos del crew, las cámaras. Yo supongo que era VHS o toda esa parte tecnológica que ahorita es muy fácil agarrar el iPhone y grabar una película, y ni aún así la hacemos, ¿no? Entonces nada más como qué dificultades había en ese momento, cómo estaba el nivel de estudiantes en cuestión de interés, y cómo se fue gestando la película. Bueno, la película tiene ya que son 24 años de que la escribí, 22 años de que se estrenó, y algo interesante que me ha ocurrido es que ya puedo decirle película. Antes todavía le decía video, antes era menos desfachatado, y ahora puedo decirle película, porque antes pensaba que era yo videasta, ahora ya puedo decir que soy cineasta y que dirigí esta película y otra. Y esta película, les decía, es del 96. En ese tiempo había mucha gente en la ciudad que quería hacer cine, sobre todo creo que una fuente importante para quienes no pueden o no podían tener acceso a las escuelas importantes de cine del país, que sabemos que son 2, las importantes del país y tal vez de Latinoamérica, pero que están en el Distrito Federal las 2. Entonces decía, una gran oportunidad era la gente que estudiaba comunicación. En ese tiempo la gente que estaba estudiando o que había salido de comunicación de la Ibero, y la que estaba estudiando comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Había cierta gente que ya estaba haciendo ficción. Recuerdo, por ejemplo, un cortometraje que es anterior a esta película, de Gabriel Coronado, un cortometraje muy suave que hizo en Super 8, antes de que nosotros retomáramos el Super 8 en un colectivo que se llamó Bola 8, también de ese tiempo, ahí en la propia universidad. Y también recuerdo que antes hay es como un mediometraje de Sergio Cermeño que se llama La Cajuela. Estaba todo el trabajo que se había hecho en Mexicali con la gente de Sergio Ortiz, otro Sergio Ortiz, Checo Ortiz, que habían formado también a mucha gente, o estaban formando a gente en Mexicali en el área de ficción y documental. Y regresando aquí a Tijuana, pues yo quería hacer algo, tenía la intención de hacer algo, y cuando entré a la universidad como maestro a dar clases en humanidades, pudimos tener la oportunidad
de traer un curso de guionismo con un maestro que ya falleció, que fue un cineasta importante del país, un documentalista, José Rovirosa, y en esa ocasión nos pidió, era un curso de guión dado por un documentalista, lo recuerdo así. La verdad es que no recuerdo si sea así, pero así lo recuerdo. Y ese maestro nos dejó como encomienda, como tarea, que hiciéramos una sinopsis de algo que quisiéramos hacer. Y yo hice la sinopsis de esta película de Todos los bienes son sacros, digamos unas páginas de cómo se desarrollaría una historia así. Y como tenía muchas ganas de hacer cine y como no sabía nada y como no tenía recursos, entonces pensé que lo podía escribir en formato de reportaje. Y esa es la historia de la hechura de esta película, que lo fui escribiendo, la verdad es que muy rápido, y lo hice pensando en cómo utilizar las carencias que tenía en ese entonces, que era, decía yo, que no tenía recursos, que no tenía formación, y entonces hice este reportaje, pensando también que lo podía grabar semana por semana. Pues me tardé como de 1 año y medio a 2 años, grabando los fines de semana casi siempre, rentando una cámara VHS. En ese tiempo aún una cámara VHS era difícil de obtener, para mí lo era, entonces tenía que rentar una cámara VHS. En la última etapa creo que pude rentar una Super VHS. Y pues me tardé mucho haciendo la película, pero decía yo que el formato que ideé para mí, ¿verdad?, que no es un formato nuevo, pero que para mí me resultó una fórmula que beneficiaba la manera de hacer, era que no me tenía que preocupar si había brincos de iluminación, si estaban feas las locaciones, si nada que tenía que ver con lo técnico, porque la propia compilación supuesta de material de archivo de este periodista, de esos periodistas que están armando la historia, me permitía el que se justificara todos esos brincos, digamos, estéticos, y por otra parte le daba cierta estilo visual y narrativo. Y bueno, esa es la forma en la que salió la película y más o menos el contexto que había en ese tiempo. Okay. Y la gente que sale, he visto alguna gente reconocida, ¿no? ¿Ellos estaban involucrados en la UABC o en el cine, o tú los jalaste por fuera? Había algunos amigos que también querían colaborar en proyectos de cine, que me ayudaron. Hubo mucha gente involucrada de la universidad, actores y actrices que estaban involucrados en el teatro, y gente de la farandulilla, digamos, de la farándula cultural o intelectual, que también me apoyaron. Entonces fue muy suave el combinar todos estos elementos de narrativos a la hora de la actuación. Gente que nunca había actuado, alumnos, maestros, actores, actrices y gente, decía, de intelectualidad de aquí, de la ciudad. Y en la parte de ediciones todavía no estaba el sistema no lineal, ¿no? No, el trabajo fue muy complejo de editar. Teníamos varios cassettes en VHS. Esos cassettes los tuvimos que transferir. Esto que ustedes vieron ahorita como máster es como una quinta generación, por eso se ve peor de lo que se debería ver. Primero lo grabamos en VHS, lo pasamos a 3/4, en 3/4, después se empezó a editar. Cuando quería hacer una transición de una a otra, tenía que hacer otra generación. Luego decidimos que estaban mal los subtítulos, por eso se ven a veces unos subtítulos abajo, otra generación, para que quedara el máster en 3/4, y después de eso, el máster que se pudiera transmitir o proyectar en videocaseteras de VHS es otro máster. Entonces sí fue muy complicado el proceso de edición. Fue suave porque tampoco nos dejaba tiempo de especular mucho. Casi como se iba editando iba quedando, porque como era edición lineal, pensar que si llevas 20 minutos y te regresas al minuto 2 y dices lo del 2 no me gustó, pues era prácticamente empezar desde el 1.5, ¿no? Entonces como iba quedando, y por eso también tiene muchos errores, pero bueno, al final a mí me gusta que obtuvo un matiz ahí caserón,
que a mí no me disgusta, me parece que funciona bien, pero sí, la edición se hizo en una sala de edición de las que había antes, con una cosa así, era casi, era un monitor, una reproductora de 3/4, un equipo enorme, muy costoso, que nos facilitó la universidad de la UABC. Ya termina la película y yo me acuerdo cuando vivía aquí que hacíamos un corto, nuestra máxima aspiración era exhibirlo en una sala de video del circuito. Pensar que tu proyecto se fuera a un festival en ese momento, estamos hablando del 2005 o 2006, era impensable. Y con todo lo que son Santos, ya se termina, ¿la mueves en festivales? ¿Tiene participación en ese momento? Sí, en ese tiempo le fue muy bien, se movió en algunas partes del país y obtuvo un segundo lugar en un concurso que en ese tiempo era, hasta ahora lo sé, era un concurso muy importante, tal vez el más importante del país en lo audiovisual. Y luego uno aprende a ponerse en su lugar, en el mejor y en el peor sentido, ¿verdad? En este caso he aprendido a valorar un poquito más el trabajo que hicimos en ese tiempo. Y en ese concurso pues, participaba gente del CCC, del CUEC, y quedó en segundo lugar, le fue muy bien. Después se movió en algunas partes del país, y esto que ha sucedido, que ya a lo largo de 22 años se ha mostrado pues, normalmente para públicos universitarios o en festivales locales, pero que yo siento, sobre todo a la hora de atestiguar lo que sucede en la sala como hoy, que todavía tiene cierto efecto, y eso pues me parece muy suave para el proyecto, para todos los que participamos en el proyecto, que de alguna manera el trabajo de todos resista el paso del tiempo, que es algo bueno y pues disfrutable. Se siente bonito que todavía la gente diga cosas, tenga ganas de verla y responda ante lo que está viendo acá en la pantalla. Ok, digo, la gente que conoce a Héctor lo sabe, los que no, pues te contamina, te contagia de su pasión por el cine. En mi caso fue de las 3 principales personas que ha influido, ¿no?, en que yo esté necio en el cine y que se estén dando las cosas. Pero te preguntaría o sea, que yo sé que hiciste la película, hiciste Bola 8 en su momento, y a 22 años de que pasó eso, las nuevas generaciones que por ahí pasamos, que ya hablamos de Iván, de Adriana, de Itzel, de los que hicimos incluso en ese momento, o sea, ¿cómo ves la transición o más bien cómo son las diferencias entre las generaciones de ese tiempo ahorita y cómo las nuevas generaciones afrontan el acceso a la tecnología, que creo que sería más fácil ahorita hacer una película? O sea, ¿cuáles trabas hay ahorita a diferencia de hace 22 y tantos años? Yo creo que definitivamente hay una oportunidad más grande ahorita para hacer cine en términos del uso de la tecnología, que eso es algo positivo. Ayer o antier hablaba García Gras de esta idea acerca de la democratización del cine por el acceso a las nuevas tecnologías, a una computadora, a una cámara, al iPhone, ¿verdad?, con lo que se puede hacer una película inclusive. Pero creo que la dificultad viene siendo más o menos la misma, quitando el lado tecnológico de los recursos. La dificultad es de términos, le podemos llamar narrativos, y creo que el reto para alguien que quisiera una película chiquita en video, en cine, como fuera, costosa, pues tiene que ver con lo que se quiere contar, y creo que el reto es el mismo. Lo que se tiene que afrontar va por el mismo lado, pero ahora con la ventaja de que se puede hacer tal vez con más facilidad, pero también el tener la facilidad, como por ejemplo ocurre con la escritura, cuando para escribir no se necesita nada más que una pluma y una hoja en blanco, ¿verdad? Pero esa inmediatez que nos enfrenta a la hoja en blanco, pues también puede ser paralizante. El volcar todas las ideas que se tiene cuando se quiere hacer una película, por ejemplo, una primera película, viendo que hay gente joven y contento porque haya gente joven que quiera hacer cine, esa inmediatez, esa posibilidad que quita todos los pretextos o excusas,
porque diría uno que para hacer una película, y tal vez algo positivo que tiene este ejemplo que acabamos de ver, que es mío, pero es de mucha gente que colaboró en esta película, tiene que ver con la posibilidad de hacer sin preguntarse tanto. Y decía yo, entonces eso puede ser algo paralizante, el que se pueda hacer sin tener muchos pretextos. Entonces pues hay que pasar ese obstáculo, dejar al lado esa parálisis y aventarse, que es como ahí, ¿verdad? Aventarse y ahí para abajo. Y bueno, pues algo bueno pasará. El chiste es hacer, yo digo. Y nada más un poco para cerrar esta parte y si hay preguntas, seguirlas. Pero también digo, aprovecho para el espacio con los nuevos jóvenes que, o sea, cuando empiezas también estás ahí como conflictuado en si lo haces tú solo, ¿no? Y digo, mi recomendación entre muchas sería en un momento nada más por un periodo asociarte con gente. O sea, muchos se sienten como competitivo, ¿no? Es que si Héctor ya está nuevo, todos los días un santo y yo todavía no. Entonces es una onda tonta de pensar que es una competencia, más bien es juntarte en grupos. Y lo que hicimos creo que a forma correcta, o que era lo que nos ayudó mucho a varios cineastas a empezar, es rotarte los puestos y hacer cortometrajes y hacer una vaquita. Entonces tú estás esperando, o sea, digo, me contradigo un poco de lo que platiqué antier, de accesar al fondo del IMCINE, hacer un cortometraje. Sí, está bien, eso ya se lo vendí y apliquen. Pero la otra es que no te claves pues en que si no lo tienes ese recurso es imposible hacer cine, ¿no? Ahorita digo, este es el mayor ejemplo de que el reto está, pero que si no te aceptan en el CUE, que si no te aceptan en el CCC, que si no ganas el fondo del IMCINE, no es un obstáculo para que puedas hacer proyectos, ¿no? Lo otro es sumar gente, ya lo de menos, y hay gente que opina lo contrario, pero yo creo que sí, la chinga está en hacer la historia que quieres contar y por qué la quieres contar, y la tecnología es lo de menos ahorita, ¿no? O sea, con el iPhone lo pegamos a la Mac y ya hacemos una película. Pero es eso, o sea, quitarnos muchos miedos, ¿no? En mi tiempo, estamos hablando del 2002, 2003, cuando me enteré que ya no estaba Volado 8, mi aferre era hacer un grupo de cine, o hacer un conector, un taller los fines de semana, luego con su momento con José de la Rosa, y no, entonces lo esencial que era hacer películas, me estaba con Abraham Ávila como yendo al hoyo y frustrándonos porque no había un grupo que nos respaldara, y pues ahí no había otra generación en este tiempo de que nos ayudara a hacer películas. Entonces, en lugar de que el esfuerzo fuera hacer un guión y tirar la película entre los dos, invitar gente como lo hizo Héctor, nuestra preocupación era hacer un grupo. Entonces, eso, y desde el 97 al primer cortometraje nos llevó 8 años, que si tú te pones a grabar, que si te pones a tirar allá y te pones a editar, puedes sacar películas, no sé, aunque les dio una maestra que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Un cortometraje. Entonces es un poco eso, no sé si quieres complementarlo o pasamos a preguntas y respuestas si es que hay. No, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Elaborar esta película, pues sí comentaba del grado de dificultad que le llevó en ese tiempo, ¿no? El tener una cámara, tener el equipo, el juntarse con todas esas personas de edición. Pero ¿cuánto tiempo más o menos le llevó el elaborar este material? Yo pienso que entre la escritura del guión y hasta que se obtuvo el máster fueron unos 2 años y me costó como $1,500. Lo que me gasté en esos 2 años. Digo, pensándolo así, $1,500 es mucho, pero si uno piensa en 2 años tampoco es tanto, ¿no? Y la otra cosa que debería decir es que me divertí mucho, aprendí mucho, digamos, suena como, tal vez, como si fuera un sacrificio, ¿no? 2 años, $1,500, pero no, la verdad es que me divertí mucho, lo hice con bastante irresponsabilidad en muchos de los sentidos y eso es algo suave, no pensaba mucho, simplemente quería hacer y hacía, ¿verdad? A veces, cuando uno ya crece más, se pierde un poco eso. Entonces, hasta es algo que tal vez debería pensar en recuperar, esa irresponsabilidad o cinismo. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Quería preguntarle 2 preguntitas. Esta es su ópera prima y si tal vez tenga usted la idea o le gustaría retomar
esta misma historia, pero tal vez ahora hacer la perspectiva de lo que fue todo los asesinatos en Torrecitas, y ya de lado, tal vez no como un reportaje, sino como la historia que vivió el capitán. Lo que vieron y de lo que hemos hablado ahorita es de la primera historia de Todos los Viernes Son Santos, que esa se termina cuando se estrenó y con todo el ruidito que hicimos en su tiempo, en 1996-97. Pero hay una historia posterior de Todos los Viernes Son Santos que tiene que ver exactamente con lo que dices, con la intención de volver a hacer esa película en los últimos años, digamos. Yo pienso que desde el 2000, más o menos, he tenido la idea de volver a hacer esa película. Más o menos por ese tiempo se incorporó, hicimos una asociación, Arely Ramírez, Marisa Tagle y Gerardo Michel, de una empresa que se llama Producciones Gato Bronco, y más o menos como desde el 2008 hasta ahorita, que serían ya otros 10 años, hemos estado picando piedra para poder hacer una versión actualizada de Todos los Viernes Son Santos, pero no en live action, con una reestructuración dramática, porque a pesar de que me gusta mucho sé y funcionan muy bien, digamos, a este producto ya no le editaría yo nada, así está, a este que acaban de ver, pero si hiciera un nuevo le agregaría ciertas cosas, le he agregado ciertas cosas, lo he politizado un poco más y actualizado, y hemos luchado mucho para hacerlo en animación 2D. Y en eso estuvimos, por ahorita está detenido ese proyecto, pero nos fue muy bien en algún momento. Pudimos obtener desarrollo del proyecto de IMCINE para hacer la carpeta, que eso estuvo muy bien. Después participamos para FOPROCINE. Y pues ahí no tuvimos suerte, a pesar de que teníamos muchos apoyos. Teníamos un coproductor de animación importante de una casa productora del DF, tenemos un productor importante con nombre nacional. Y bueno, al final no pudimos tener el apoyo de IMCINE, pero en este caso ese producto que llevamos a cabo, sobre todo Arely Ramírez y yo, mi productora, la productora, mi socia, mi amiga, e Iván Díaz, que no está aquí, pero ayer lo vi. Lo intentamos, pero no funcionó, entonces está, digamos, medio muerto ahorita. Pero medio muerto, así lo digo, ¿va? Muerto porque no hacemos nada, pero medio muerto porque siempre queda la idea de que lo podemos hacer. Hipótesis.